¡Qué alegría! Hola, Ana. Hola, Juan. Tengo buenas noticias. Qué bueno. ¿Qué pasó? Aprobé el examen. Felicidades. Gracias. Estoy muy feliz. Me alegro mucho. Mi nota es muy buena. Excelente. Estudié mucho. Vale la pena. También aceptaron mi trabajo. Qué bien. Sí, es un día feliz. Debemos celebrar. ¿Vamos a tomar un café? Sí, vamos, Bart. Quiero contar todo sobre el trabajo. Sí, cuéntame. Gracias por tu apoyo. Siempre, Juan. Mañana empiezo en la oficina nueva. Qué emocionante. Estoy un poco nervioso. Normal, pero lo harás bien. Gracias, Ana. Vamos a celebrar tu éxito. Sí, vamos. Un mal día. Hola, Marta. Hola, Luis. No estoy bien. ¿Qué pasó? Hoy fue un mal día. Lo siento. Perdí mi cartera. Qué mal. También llovió mucho. Sí, el clima está feo. Estoy muy cansado. Es normal. Mis compañeros no ayudaron. Eso es difícil. Solo quiero ir a casa. Descansa un poco. Quiero dormir. Buena idea. Tengo hambre también. Podemos comer algo. Gracias, Marta. Siempre, Luis. Todo salió mal hoy. A veces pasa. Mañana será mejor. Sí, seguro. Me alegra hablar contigo. A mí también. Gracias por escucharme. Para eso estamos. ¿Vamos a caminar un poco? Sí, vamos. Bien, vamos. Vamos. Un ruido en la noche. Papá, tengo miedo. ¿Qué pasó, hija? Escuché un ruido muy fuerte. ¿Un ruido fuerte? Sí, fue muy fuerte. Tranquila, estoy aquí contigo. Me asusté mucho. No pasa nada, mi niña. ¿Qué fue ese sonido? Creo que fue el viento. ¿El viento? Sí, el viento movió la ventana. ¿De verdad? Sí, no es nada peligroso. Pero fue muy fuerte. A veces el viento es fuerte. Tengo un poco de miedo. Es normal tener miedo. ¿Estás seguro, papá? Sí, estoy seguro. No hay ningún problema. No, todo está bien. Gracias, papá. De nada, hija. Confesión sincera. Hola, Ana. Hola, Carlos. ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, claro. Es algo un poco personal. Está bien, dime. Me gustas mucho. ¿De verdad? Sí, desde hace tiempo. Oh, no lo sabía. Eres muy amable y simpática.
Gracias, qué lindo. Siempre me ayudas en clase. Me gusta ayudarte. También me gusta tu sonrisa. Gracias, me haces sonreír ahora. Me pongo nervioso contigo. Yo también estoy un poco nerviosa. No quería molestarte, No me molestas. solo quería ser sincero. Me parece muy bonito. ¿Te gustaría salir conmigo un día? ¿Salir a dónde? Podemos ir al cine o al parque. Suena bien. Entonces, ¿quieres salir conmigo? Sí, me gustaría. ¿De verdad? Sí, de verdad. Me haces muy feliz. ¿Tú también me haces feliz? Podemos ir este sábado. Perfecto. El sábado está bien. ¿A las 5 de la tarde? Sí, a las 5. Te paso a buscar. Gracias, eso es muy amable. Gracias por escucharme. Gracias por decirme la verdad. Estoy muy contento ahora. Yo también estoy contenta. Entonces, nos vemos el sábado. Sí, hasta el sábado. Que tengas un buen día. Igualmente, Carlos. Adiós, Ana. Adiós. Amigos y retrasos. Hola, Marta. Hola, Luis. ¿Por qué estás triste? Porque llegaste tarde. Lo siento. ¿Por qué llegaste tarde? Había tráfico. Entiendo. ¿Estás bien? Sí, pero esperé mucho. Te prometo que no pasaré tarde otra vez. Está bien. ¿Quieres un café? Sí, gracias. Vamos al café. Me gusta. ¿Qué quieres beber? Té, por favor. Yo quiero café. Bien. ¿Qué tal tu día? Largo y difícil. Lo siento. Gracias. Hablaremos cosas bonitas. Sí, me gusta. ¿Perdonas mi retraso? Sí, te perdono. Gracias, Marta. De nada, Luis. Un regalo sorpresa. Hola, amor. Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¡Qué lindo! Sí, es una sorpresa. Me gusta. ¿Qué es? Cierra los ojos, por favor. Está bien, cierro los ojos. Ahora, abre los ojos. Oh, ¿es un collar? Sí, para ti. Es muy bonito. Gracias. Me alegra que te guste. Siempre me sorprendes. Quería verte feliz. Estoy feliz. Lo vi y pensé en ti. Sí, me queda perfecto. ¿Quieres ponértelo ahora? Sí, quiero. Te queda muy bien. Gracias, amor. Te amo mucho. Yo también te amo. Siempre quiero hacerte feliz. Eres muy dulce. Este día es especial. Sí, lo recordaré siempre. Antes del viaje. Hola, Juan. ¿Listo para el viaje? Hola, Marta. Sí, estoy feliz. ¿Tienes el pasaporte? Sí, aquí está. ¿Tienes el billete? Sí, lo tengo. ¿Tu ropa está lista? Sí, todo está en la maleta. ¿Llevas comida? Sí, un sándwich y una fruta.
¿Tienes la cámara? Sí, lista para fotos. Yo estoy un poco nervioso. No te preocupes, todo bien. ¿A qué hora sale el avión? A las 8. ¿Desayunamos antes? Sí, buena idea. ¿Vas a leer? Sí, un libro. Yo escucharé música. ¡Qué divertido! ¿Te gusta volar? Un poco, tengo miedo. No pasa nada, es seguro. Gracias, estoy mejor. ¿Dónde está el hotel? Cerca de la playa. ¿Vas a nadar? Sí, quiero nadar. ¿Compras regalos? Sí, para mi familia. ¿Fotos muchas? Sí, muchas fotos. Vamos al aeropuerto. Sí, vamos. Disculpas entre amigos. Hola, ¿hablamos? Sí, ¿qué pasa? Lo siento, ¿Por qué? te hice daño. Sí, me dolió. No fue mi intención. Está bien. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Prometo no repetirlo. Me alegra. Quiero que seamos amigos. Yo también. Gracias por escuchar. Gracias por disculparte. Me siento mejor ahora. Yo también. ¿Hablamos más tarde? Sí, claro. Bien, hasta luego. Hasta luego. El perro que habla. Hola, Ana. ¿Tienes un momento? Hola, Carlos. Sí, ¿qué pasa? Hoy vi algo raro. ¿Raro? ¿Qué viste? Vi un perro que habla. ¿Un perro que habla? Sí, dijo. Hola, Carlos. Increíble. ¿Y tú qué hiciste? Le dije, hola, perro. ¿Y él respondió? Sí, se llama Max. Max. Qué bonito nombre. Max tiene un secreto. ¿Un secreto? ¿Cuál? Hay un lugar mágico en el bosque. ¡Wow! ¿Puedo ir contigo? Sí, pero hay que ir callados. Está bien, me gusta la aventura. Hay luces brillantes y animales que hablan. ¡Qué divertido! Quiero verlos. Tenemos que ir antes de la noche. De acuerdo, vamos temprano. Promete no contar a nadie. Sí, lo prometo. Perfecto. Estoy feliz. Yo también, Carlos. Mañana en el parque a las 5. Bien, nos vemos. Adiós, Ana. Adiós, Carlos. Ruido en el apartamento. Hola, Hola. ¿podemos hablar? Sí, Hay mucho ruido. lo siento. La música es fuerte. Está bien. La bajaré. Gracias. De nada. También hay ruido por la noche. Lo siento mucho. ¿Puede apagar la música después de las 10? Sí, lo haré. Gracias. De nada. A veces los niños corren mucho. Sí, lo entiendo. Por favor, jueguen menos adentro. Está bien. Me gusta vivir aquí, pero el ruido es un problema. Sí, comprendo. Podemos hablar si hay más ruido. Sí, claro. Gracias por su comprensión. Gracias a usted. Buen día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.